existen obviamente grandes diferencias entre uno y otro. Yo lo que resalto es que también tienen puntos en común. ¿Por qué? Porque tanto la fotosíntesis como la respiración celular buscan formar ATP. La fotosíntesis en la fase luminosa forma ATP para financiar a la fase oscura, ¿cierto? Pero forma ATP. Y en la respiración celular también. La respiración celular tiene como objetivo máximo generar ATP, porque la idea de oxidar totalmente a los compuestos orgánicos es la generación de ATP. Como es kata, tú sabes cuál es el objetivo de kata. La idea es romper compuestos orgánicos para generar ATP. Pero también acá, por ejemplo, vamos a verlo ahora también, voy a resaltar esto de aquí. Cuando dice total. Cuando dice la oxidación total de los compuestos orgánicos. ¿Por qué, profe? Mira, la respiración tiene un competidor. La respiración tiene un competidor. La respiración celular tiene como competidor a la fermentación. La respiración celular tiene como competidor a la fermentación. ¿Por qué? Porque los dos oxidan compuestos, pero hay una diferencia. Por ejemplo, en el caso de la respiración, si viene un compuesto de 4 carbonos, si entra a la célula un compuesto de 4 carbonos, la respiración es tan eficiente que arrancan los 4 carbonos. O sea, si entra un compuesto de 4 carbonos, genera 4 CO2, 1 por cada carbono. Rompe completamente el compuesto orgánico. Y, obviamente, producto de eso, genera una ganancia energética. Pero, ¿cuál es el caso de la fermentación? La fermentación también va a oxidar compuestos orgánicos, pero acá está la diferencia. Si de igual manera entra un compuesto de 4 carbonos a la célula, digamos que es el mismo compuesto, la fermentación no puede romper todos los enlaces entre carbonos. Digamos que solamente rompe 2 y solamente genera 2 CO2 y le sobra compuesto orgánico. Esa es la diferencia entre la respiración y la fermentación. Y tú dices, la respiración es oxidación total, la fermentación es oxidación parcial. Esa es la diferencia. Ahora, lo demás es solamente aplicar la lógica. Dime, si uno arranca todos los carbonos y el otro solamente arranca algunos, ¿cuál de los dos crees tú genera más energía? La respiración celular. La respiración, claro, claro. El problema es saber qué tanto más, ¿cierto? Ese es el problema, qué tanto más. Y el otro punto es, por decirlo así, un producto, ¿no? Como la respiración arranca todos los carbonos, solo va a generar CO2. En cambio, como la fermentación solo arranca algunos carbonos, entonces siempre sobrará
un pequeño compuesto orgánico. A ese pequeño compuesto orgánico se le suele llamar así, el producto reducido. Y ese pequeño compuesto orgánico, producto reducido, es el que le va a dar el nombre a la fermentación. Porque la fermentación tendrá un nombre dependiendo cuál es ese producto reducido. Por ejemplo, si el producto reducido es el lactato, entonces se llamará fermentación láctica, por ejemplo. Repito, a diferencia de la respiración, donde se arrancan todos los carbonos, a diferencia de la respiración, donde no me va a quedar ningún compuesto orgánico en pie, la fermentación, como oxida parcialmente, siempre quedará un pequeño resto orgánico, al que llamaremos el producto reducido, y este compuesto es el que le va a dar nombre. Por ejemplo, si el compuesto que sobra es el etanol, le llamas fermentación etílica o fermentación alcohólica, por ejemplo. Chicos, ¿hasta ahí me entienden? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien, perfecto. Perfecto. Es que siempre hay que enfrentar respiración con fermentación porque son procesos que hasta ciertos puntos son similares, pero hay que buscar obviamente las diferencias. ¿Está bien? Capture, capture. Listo. Listo, listo, listo. Obviamente, tú vas a decir, profe, pero ¿en qué se puede parecer la respiración a la fotosíntesis si la fotosíntesis era sintetizar? ¿A qué se puede parecer? Y esto lo veo más como romper compuestos, o sea, de hecho que son eventos diferentes, ¿no? ¿En qué se puede parecer? Bien. En la formación de ATP. Y mejor todavía, en la forma en que los dos generan ATP. La respiración celular se realiza a través de 4 eventos, de 4 procesos. 4 procesos, siendo el último el que genera ATP en proporciones gigantes, pero sobre todo de la forma más similar que la fotosíntesis. Siempre hay que buscar eso, ¿no? Siempre hay que buscar en los procesos, de hecho, en qué se diferencia, pero también hay que buscar en qué se parece. Entonces, como la última etapa de la respiración celular es la que más se parece a la fase luminosa, a la fotosíntesis en general, entonces yo recomiendo siempre empezar por ahí, para buscar los puntos en común. Y de paso repasamos un poco sobre fotosíntesis. Profe, ¿cómo se llama esa última etapa? La cadena respiratoria. La última etapa se llama la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, así se llama. Y esto sucede dentro de las mitocondrias.
Porque así como la fase luminosa necesita de membrana, la cadena respiratoria también necesita de membrana. Y el que le abastece de membrana aquí es la mitocondria. La mitocondria tiene doble membrana, externa e interna. Pero en la membrana interna es donde vamos a encontrar la tecnología para que se realice este proceso. En esta estructura conocida como la cresta mitocondrial. La cresta. Profe, pero si la cadena respiratoria, la última etapa de la respiración celular, se parece a la fase luminosa, entonces necesita de una membrana, ¿cierto? Sí. Y esa membrana es esta. Es la membrana interna o también conocido como cresta. La cresta. Ya. Pero entonces, si se parece a la fase luminosa, que en ese caso era... ¿Qué membrana era en la fase luminosa? Ustedes díganme. ¿En qué se van a parecer la cresta, membrana interna, con la fase luminosa? ¿Qué membrana? ¿En qué membrana sucedían todos los eventos de la fase luminosa? Membrana tilacoidal. La membrana tilacoidal, ¿cierto? En la membrana tilacoidal, perfecto. Bien. En la membrana tilacoidal había una cadena de transporte de electrones. Entonces, acá también debe haber una cadena de transporte de electrones. Una cadena de transporte de electrones. En el caso de la membrana tilacoidal, en la cadena de transporte de electrones encontrábamos una serie de compuestos donde los más importantes y los más destacados eran obviamente los fotosistemas. ¿Te acuerdas por qué eran importantes los fotosistemas? ¿Se acuerdan por qué eran importantes los fotosistemas? Ellos generaban electrones. Claro, pero también eran importantes porque eran fotosensibles. ¿Te acuerdas que hablamos esto ya? Eran importantes porque tienen pigmentos como la clorofila que hacen que sean fotosensibles. Y además, a la clorofila, ¿qué le pasaba en presencia de luz? ¿Se oxidaba o se reducía? ¿Qué le pasa a la clorofila en presencia de luz? Se oxida, exacto, Marcos, muy bien. Bien, entonces eso había que resaltar de la cadena de transporte de electrones en la fase luminosa de la fotosíntesis. Ahora, vamos a conocer mejor la cadena de transporte de electrones en la cresta mitocondrial. Bien. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, encontramos a los citocromos. Estos son los citocromos. Profe, ¿qué cosa es un citocromo? Es una proteína, pero es una proteína que tiene metal dentro. En este caso tiene hierro. Pregunta de admisión también. Los citocromos se clasifican como metaloproteínas, proteínas que tienen hierro en su interior. Todos estos son citocromos. Este es el complejo 1,
Este es el complejo 2, este es el complejo 3, el complejo BC y el complejo 4 citocromo oxidasa. Todos son citocromos. Algo que es también diferente con la cadena de la fotosíntesis, porque ahí habían dos fotosistemas, los demás no eran fotosistemas. Los demás eran otros compuestos asociados, inclusive había una enzima en la cadena, y también había un citocromo, pero solamente había uno nada más. En cambio, esto es 100% citocromos. Proteínas con hierro en su interior. Pregunta de ambición. Estos citocromos son los que van a establecer la cadena de transporte de electrones. Ya sabemos cómo funciona eso. Los electrones van desde el primer citocromo hasta el último, hasta el citocromo número 4. Del primer citocromo hasta el último. Bien. La cadena de transporte de electrones. Y ahora ustedes. ¿Qué necesito para que las cadenas funcionen? ¿Cuáles son los dos actores importantes para que las cadenas puedan funcionar? Dador y aceptor. Un dador y Aceptor. y un aceptor. Muy bien. Un dador y un aceptor. Ángeles, ¿cómo estás? Un dador y un aceptor. Bien. Los dadores, como ustedes saben, tienen que ir al principio de la cadena. Otra pregunta. Dime, ¿los dadores cómo llegan? ¿Los dadores cómo llegan? ¿Y cómo se van? ¿Te acuerdas de eso? Llegan oxidados, se van reducidos. Se van oxidados. Yolanda. Bien, Yolanda. Llegan reducidos y se van oxidados. Muy bien. Bien. Entonces tenga aquí la coenzima reducida, NAT, y se va como la coenzima oxidada, NAT. Porque el NAT viene a ser la coenzima NAT, NAT reducida viene a ser el dador. Pero aquí, a diferencia de la fotosíntesis, va a haber dos dadores. El otro es el FAT, que también llegará FAT reducido y también se va el FAT oxidado. Bien. Listo. Perfecto. Ahí está. NAT y FAT. Ellos van a ser los dadores. Y como buenos dadores que son, se van a oxidar. Las coenzimas se oxidan en las crestas mitocondriales. Y ahora nos falta el aceptor. Si nosotros estamos estudiando la respiración en las mitocondrias, entonces se trata de la respiración aeróbica, porque las mitocondrias realizan la respiración aeróbica. Y si la respiración es aeróbica, significa que el último aceptor va a ser el oxígeno. Y díganme, chicos, ¿qué les suele pasar a los aceptores finales? ¿Se oxidan o se reducen? Se reducen, muy bien. Bien. Muy bien. Perfecto. Se reducen y forman agua. Ahí está. Perfecto. Listo. Y ya tenemos la cadena de transporte de electrones. Ya está. Listo. Perfecto. Al estilo fotosíntesis, amigos. Ya, a ver, hagamos un repasito.
A ver. Hagamos un repasito ya. Vamos a hacer un zoom, ¿está bien? A ver. Vamos a comparar, ¿qué les parece? A ver. Lo que aquí es membrana interna mitocondrial, cresta, en la fotosíntesis, ¿qué es? Membrana tilacoidal. Membrana tilacoidal, perfecto. Lo que aquí es NAT reducido y FAT reducido, ¿qué es en la fotosíntesis? NAT reducido. Vamos, vamos, no sean tímidos. ¿Por qué están tímidos? ¿El agua? Ángeles, bien. El agua, claro, si son los dadores. Lo que aquí es NAT oxidado y FAT oxidado en la fotosíntesis, ¿qué es? No, esto no es serio. Amigos, a ver. A ver, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Ya están despiertos? A ver, puntito el que todavía está tomando desayuno, porque yo pregunto y siento que todo está con el sanguchito en la boca y digo, ¿qué digo? Entonces, no sé, siento que los he pillado así, comiendo. ¿Están comiendo o no? Maricelo, a ver, confirma. ¿Ves? No te digo, todos están desayunando, pues. Entonces, ¿qué les parece si me dan 10 minutos, todo mi desayuno y regreso? Ahí está. Ponemos música de fondo. ¿Está bien? ¿Puede ser? Armo un sanguchito, prendo la cocina, pongo una milanesa encima con su quesito, un huevito, a un triple. ¿Qué tal? Con su juguito de mango con harto hielo, porque obviamente tiene que ser el mango, si puede ser helado, ¿no? Si no es helado, no. Ya pues, despierten de una vez. Ya. Lisbeth, ¿cómo está Lisbeth? Bienvenida, recién despierta Lisbeth. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, con pijama seguramente Lisbeth. Y Joseph, ahí está. Recién la gente va despertando. ¿Cómo está? Buen día para todos. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, acabamos de empezar, Diego. XD, ¿no? Por separado todavía. Ahí está. Ángeles. Mi alarma ni sonó. Dice, sí sonó, solo que no le escuchaste, que es diferente. Fernanda. Bien, bien. Bien, perfecto. A ver, pueden revisar su foto de fase luminosa. Dale un vistazo, un segundo. Ya está, a ver, ¿cómo están? Buen día para todos, bienvenidos. Están todos más dormidos hoy día. Hoy me ha tocado dormilones, ¿ah? El frío, profe. El frío, ¿no, Roxana? Es el frío rico, profe. Ganas de dormir un ratito más. Mira, ya como es el en vivo, dice Ángeles, tú estás en otra, ¿no? Chicos, ¿todo bien ahí? ¿Alguien está tomando medicinas por ahí? ¿Stephanie? Compartan, dicen, ¿no? Compartan. Ya, perfecto. Ahora sí, toma 2, ¿está bien? Ya, ni hablar, toma 2. Ya, a la cuenta de una, bueno, 3, 2, 1. Intento de respiración celular, toma 2. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen sábado, estamos 15 de mayo transmitiendo en vivo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Gianluca, Nilda, ¿qué tal? Marcos, Stephanie, un abrazo para todos, virtual obviamente. Roxana, ¿cómo estás? Qué gusto, Roxana. Stephanie, ¿qué tal? Buen día para todos, perfecto. Muy bien, mire, de frente al grano. Al grano. Lo que es fat oxidado en fotosíntesis, ¿qué es? Al grano. ¿Qué es? Media vuelta Tampoco. no molecular. Ahí está, por fin. Por fin. Oh, pues, se supone que el agua se oxida y sale O2, ¿te acuerdas? Ya, el O2. Ahora, lo que aquí es el oxígeno en la fase luminosa, ¿qué es? NAD. El NAD. NADP. NAD. El NAC. Oxidado. Perfecto. Oxidado, perfecto. Y lo que aquí es el agua, ¿aquí qué es? En fotosíntesis, ¿qué es? NADPH2 y Reducido. medio de oxígeno. Ya, reducido. perfecto. Mejor. Mejor. Nos tomó un tiempo, pero mejor. Bien. Muy bien. Ya está. Ya tenemos la cadena de transporte de electrones. Ahora, esto de aquí es energía eléctrica. Esto es una pequeña descarga eléctrica. Esto es electricidad. Y esta electricidad va a servir para encender las bombas, que en el caso de la fase luminosa era solamente una, ¿cierto? Con la electricidad que se generaba, se encendía una bomba, como si fuese un foco. Pero en este caso no es una, son tres. Acá hay tres bombas. Esto es mucho más energético, por decirlo así, que la fotosíntesis. Aquí hay tres bombas. Y son la bomba 1, la bomba 3 y la bomba 4. Tres bombas. Y cuando se establece el flujo de electrones, cuando los electrones fluyen, esas tres bombas, como si fuesen focos, se encienden. Y cuando las bombas se encienden, toman protones del exterior y los llevan al interior, a este espacio que se conoce como el espacio intermembrana. El espacio intermembrana. A ver, voy a arriesgarme de nuevo, ¿ya? Lo que aquí es el espacio intermembrana en la fase luminosa, ¿quién es? ¿Dónde se van acumulando los protones cuando es la fase luminosa? Espacio intratilacoidal. Intratilacoidal. Ajá. Intratilacoidal. Muy bien. Perfecto. Bien, Roxana. Entonces, el espacio intermembrana se llena de protones como una jarra llenándose de agua. Se llenan de protones como una jarra llenándose lentamente de agua. Y hasta que está completamente llena, y a esto le llamamos así, la gradiente protónica. Es decir, gracias a la cadena de transporte de electrones, se forma la gradiente protónica. Un globo lleno de aire, esto es una membrana llena de protones. Bien. Y cuando eso ya está a punto de reventar, llega nuestro siguiente actor, nuestro siguiente invitado, ATPasa.
ATPasa es la pequeña compuerta por donde los protones van a salir. Y cuando salen, lo hacen a gran velocidad. Es lo que pasa, pues, ¿no? Con un globo, ¿cierto? ¿Por qué cuando pinchas un globo revienta y se escucha una explosión? ¿Por qué? Profe, porque en el globo las moléculas están muy presionadas, hay una presión muy alta, y cuando se abre un orificio, todas las moléculas quieren salir por ahí. Es que se empujan entre ellas, es como cuando hacen ofertas en el mercado, ¿no? Como hacen ofertas en las tiendas y la gente se pelea por los productos. Entonces, de igual manera, cuando se abre un orificio en el globo, las moléculas quieren salir por ahí, se empujan entre ellas, y al empujarse, lo que provocan es una pequeña explosión, que es la que nosotros escuchamos. Entonces, algo como eso es lo que hace ATPasa. Pero claro, la diferencia es que ATPasa va a capitalizar esa salida. Entonces, cuando los protones salen a gran velocidad, ATPasa empieza a girar como si fuesen las hélices de un ventilador. Y eso produce energía. ¿Se acuerdan cómo se llama esa energía? Fuerza protomotriz. La fuerza protonmotriz. Exacto. Eso se llama la fuerza protonmotriz. Y gracias a esa fuerza protonmotriz viene un ADP más un fósforo inorgánico y se forma ATP. Proceso que aquí se le conoce con el nombre de la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Bien. Perfecto. Es del espacio intermembrana. ¿Está bien? Bien. Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Tú le ves o no le ves el parecido con la fase luminosa? Sí. Sí. Pero la verdad es casi lo mismo. Claro, pero obviamente, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Pero primero en la cadena, porque esto no funciona con luz. Para empezar, acá no hay fotosistema, ni clorofila, y nada de eso. Exacto. Lo otro es que, por ejemplo, si lo enfocas desde el punto de vista, de las coenzimas, ¿qué le pasa a las coenzimas en la fase luminosa? Bueno, tomando en cuenta que las coenzimas son los últimos aceptores, las coenzimas se reducen. Claro, en la fase luminosa las coenzimas se reducen, pero acá las coenzimas se oxidan porque son los dadores. En la fase luminosa las coenzimas son los aceptores, acá son los dadores. Y también hay, curiosamente, algo con el agua, porque en el caso de la fase luminosa, el agua es el que se oxida y forma oxígeno. En cambio aquí, el oxígeno es el que se reduce y forma agua. O sea, así que en cierta forma está como al revés, ¿no? En cierta forma está al revés.
Es un poco distinto, pero en esencia el proceso es muy similar. Cadena de transporte de electrones, gradiente protónica, fuerza protomotriz, fosforilación oxidativa. Similar. En membrana, porque obviamente esto solo se puede hacer en membrana. Y de esta manera, la respiración celular, genera energía, como lo hace también la fase luminosa. Ya, listo. Perfecto. Muy bien. La cadena respiratoria. Pero acá nos quedan preguntas. El balance. Mira. Por cada NAT que se oxida, se forman 3 ATPs. Y por cada FAT que se oxida, se forman 2 ATPs. Cada NAT vale 3, cada FAT vale 2. Por cada NAT que se oxide en la cresta, al final de este proceso se van a generar 3 ATPs. Y por cada FAT que se oxide en la cresta, se producen 2. Entonces, imaginemos que vienen 5 y 5 de cada uno. 5 NAT y 5 FAT. ¿Cuántos ATPs producirá este sistema? 25. 25, claro. Claro, muy bien, Claudia. Ahora, imaginemos otra cosa. Imaginemos que vienen 8 NATs y 5 FATs. ¿Cuánto sería? 34. 34. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y si, por ejemplo, son 10 NATs y 12 FATs. 54. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la eficiencia de la cadena depende de cuántos NAT y cuántos FATs lleguen. Obviamente, mientras más llegan es mejor. Pero ahí nace nuestra primera gran pregunta. Profe, ¿de dónde vienen? ¿De dónde saca la mitocondria el NAT y el FAT? Y la respuesta es de los otros procesos. Porque la respiración celular tiene 4 procesos. Y nosotros estamos viendo el último. Entonces le corresponde a los otros 3 financiar a la cadena. Ah, ya. O sea que el proceso número 1, el proceso número 2 y el proceso número 3 son los que financian al proceso número 4. Sí. De ahí viene. De los otros 3 procesos anteriores. Y luego la otra pregunta. ¿Y en qué cantidad? ¿Cuántos le van a enviar? Bueno, eso depende de lo que oxiden, porque la respiración celular es la oxidación total de compuestos orgánicos en general. Obviamente, si el compuesto tiene más carbonos, habrá más coenzimas y habrá más ATP. Pero, se podría oxidar casi cualquier compuesto. Un ácido graso, cualquier azúcar, un aminoácido, cualquier compuesto. Pero los muchachos de admisión, como siempre, pensando en ti, y dicen, no, o sea, preguntar por todo es abusivo, los chicos tienen que vivir también. Si no, ¿cómo van a ver su serie? ¿Cómo van a escuchar a sus cantantes favoritos? ¿Cómo van a bailar como Jimmy? No, entonces mejor solamente glucosa, nada más. Sí, puede ser. Y votaron todo y dijeron, sí, glucosa nada más. Así que solo nos interesa cómo se oxida la glucosa, cuántos NAT y FAT reducidos produce la oxidación total de la glucosa y cuántos ATP se van a generar por la glucosa en cadena respiratoria. ¿Me entienden? Sí. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Berenice.
Muy bien, perfecto. Esa Roxana. Roxana, ¿por qué un gatito? ¿Ah? Porque es lindo. Bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Listo, cat lover. Captura, captura, captura. Captura. Ya, igual voy a tomar una foto por si acaso, ¿ya? Bien. Entonces, profe, nos falta revisar los otros 3 procesos, sí, cuya misión es abastecer la cadena. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se llaman esos 3 procesos, profe? Bueno, el primero se llama glucólisis. Glucólisis porque va a romper glucosa, pues, ¿no? Es bastante obvio. Y este proceso es el único que no se realiza en las mitocondrias. Esta se da en el citosol. Bien. La fractura de la glucosa. Como te dije, la respiración celular puede oxidar cualquier compuesto orgánico, porque esa es su definición. Pero los muchachitos de admisión dicen, ¿para qué tanto, no? O sea, ¿por qué tendremos que torturar así a los postulantes, cierto? Pobrecillos, ¿no? Pobrecillos, tienen tantas cosas que hacer. Entonces, solamente hay que preguntarle por un compuesto. Y pensarán, imagino que con un compuesto sabrán todo, pues, ¿no? O sea, habiendo 1 millón de compuestos, preguntamos por uno, imagino que sacarán 20. ¿Cierto, chicos? Profe, un solo compuesto. Y sí, ya está, muy bien, esa es la actitud. Obviamente, Lisbeth, uno solo, Lisbeth, uno nada más. Recontra easy. Ya. Sí, pues, profe, la verdad que sí. Ya. Entonces empezamos con la glucosa. Esa glucosa que ayer se formó en fotosíntesis. Esa glucosa entra a tus células porque tú vas a hacer respiración celular. La respiración celular la hacen los organismos heterótrofos. Nosotros realizamos la respiración celular. Entonces, cuando tú comes una galleta, tarde o temprano, los azúcares de esa galleta llegan a tus células. Llega la glucosa con 6 carbonos. Y lo primero que hay que hacer es romper a esa glucosa. La glucólisis tiene como objetivo romper a esa glucosa. ¿Qué es lo que hace, profe? Bueno, lo que hay que hacer para romper a una glucosa, lo que hay que hacer
para romper a una molécula es desestabilizarla. Esa es la mejor manera de romper moléculas. Lo que pasa, amigos, es que la glucosa es muy estable, ¿entiendes? Es una chica muy estable y no se va a quebrar fácilmente. Entonces, lo que hay que hacer es desestabilizarla para que se quiebre, para que se rompa. ¿Está bien? Bien, profe. ¿Y cómo la desestabilizo? Ya. Para esto hay que fosforilarla. Si la fosforilamos, se va a desestabilizar. Y ustedes díganme ustedes. ¿Quién es esa molécula que nosotros conocemos que puede fosforilar? ¿Quién puede fosforilar? El ATP, ¿cierto? Perfecto. El ATP y sale como ADP. Ahora ahí entras tú. ¿Qué le pasó al ATP? Hidrólisis. Se hidrolizó. ¿Y qué le pasa a la glucosa? Fosforiló. Se fosforiló. Ahora es glucosa 6-fosfato. Ahora es glucosa 6-fosfato. O si quieres, glucosa fosforilada. Pero ¿sabes qué? No se rompe. No se rompe. Muy estable. ¿Y sabes qué es peor? Ya no se le puede agregar otro fosfato. Entonces se va a cambiar la estrategia. Y lo que se hace es cambiar la glucosa por fructosa, porque son isómeros. La glucosa y la fructosa son isómeros, así es que se va a hacer una isomerización. Y lo que es glucosa se transformará en fructosa. Ahora es la fructosa 6-fosfato. O si quieres, la fructosa fosforilada. Bien. Y luego viene el segundo intento. Hay que desestabilizarla. Hay que volverla inestable para que se pueda romper. Hay que fosforilarla nuevamente. Y ya saben que para eso el mejor es el ATP. Así es que llega un ATP, sale como ADP, ya sabes, se hidroliza y la fructosa 6-fosfato se fosforila. Y nos sale la fructosa 1,6 difosfato. Fructosa 1,6 difosfato. ¿Y saben qué? Esta es una hexosa inestable. Ahora ya es inestable. Con 2 fosfatos es bastante inestable. Tan inestable que al final termina por romperse. Y se rompe. Y se parte a la mitad. Pero el problema, amigos, es que no se rompe, no se parte en 2 mitades iguales. Una de esas mitades es el DHA, dihidroxiacetona, y el otro es el PGAL, un viejo conocido nuestro. ¿Alguien se acuerda del PGAL? Sí. Sí, pero lo dices en qué, pues loquito. O sea, sí, está bien. O sea, ¿te acuerdas? Entonces, o sea, ibas al examen, ¿sabe la tabla de multiplicar? Sí. Pero ya, pues, ¿no? Sí que. Este muchacho era usted, la verdad. Hay días, ¿no? Ahí está. Yo voy a elegir a Marcos en el colegio. Marcos, ¿sabes todo sobre literatura peruana? ¿Sí?
Sí, pero habla pues, ¿no? Bueno, sí. Bueno. El PGAL, amigos, el intermediario entre Calvin y la biosíntesis. ¿Se acuerdan? Sí, bien. Perfecto, hoy es un gran día. Resumiendo. 3 carbonos. Pero hay un detalle. La hidroxiacetona es una cetosa. Y el PGAL es una aldosa. ¿Se acuerdan también de esto? ¿De los azúcares? Pues sí, profe. Habían aldosas, habían cetosas. Pues el fosfoglicaldehído es una aldosa y la dihidroxiacetona es una cetosa. La fructosa se parte, pero en 2 mitades que no son iguales. Así que lo que va a hacer la célula para no complicarse la vida es volver a hacer otra isomerización. ¿Y qué significa eso, profe? Transformar la cetosa en aldosa. Y de esa manera, si transformamos la cetosa en aldosa, entonces tendremos 2 aldosas, 2 PGA, de 3 carbonos cada uno. Listo. Chicos, ¿ese movimiento se entendió? ¿Se entendió por qué puse 2 PGA? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bien. Listo. Pero llegó el tiempo de ganar. Estos 2 PGA se van a transformar en 2 fosfoenol piruvatos. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que se van a ganar 2 ATPs. Y se va a ganar también 2 coenzimas reducidas. Eso es lo importante. Empezó la ganancia. Esta primera parte, de hecho, que fue la etapa de inversión, de invertir. Pero esto ya es la ganancia. Y luego, finalmente, se van a transformar en 2 piruvatos o ácidos pirúvicos de 3 carbonos cada uno. Y lo importante es que se van a ganar 2 ATPs más. Y cuando se forman los piruvatos, pues termina esta primera etapa conocida como la glucólisis. Fin de la glucólisis. Listo. Saquemos las cuentas, porque a veces sacando las cuentas esto se ve mejor. A ver. Hagamos un balance del proceso. Mi gasto. ¿Cuál fue el gasto? Bueno, profe, al principio, en la fase de inversión, para poder romper el azúcar, se gastaron 2 ATPs. Pues 2 ATPs de gasto. ¿Cuánto fue mi ganancia bruta? Es decir, una ganancia sin descuentos. La ganancia bruta. Profe, cuando se transformó el PGAL se ganó 2 ATPs y cuando se formó el piruvato se ganó 2 ATPs más. 4 ATPs. Entonces ahora sí, ¿cuál es la ganancia neta? Haciendo los descuentos. Profe, si a los 4 que gané les resto los 2 que invertí, entonces neto se ganan 2 ATPs. Por romper la glucosa, se ganan 2 ATPs en el citosol.
Muy bien. Y a eso también hay que sumarle las dos coenzimas, porque el objetivo también es que este proceso genere coenzimas reducidas, coenzimas que terminarán, ustedes saben, en la cadena. Y también, ¿por qué no?, sumarle un par de piruvatos, que es lo que nos ha quedado también, ¿no? Todo por 2. Bien. Bien. Ahora, detalles. Porque siempre es importante los detalles. Dígame, ¿este proceso generó CO2? No. ¿En algún momento mencionamos al CO2? No, profe. Nunca. Este proceso no genera CO2. Otra pregunta. ¿En algún momento participó el oxígeno? ¿En este proceso participó el oxígeno? No. Tampoco. O sea que este proceso, Marcos, chicos, este proceso, como no participa el oxígeno, es una oxidación de compuesto orgánico, pero sin oxígeno. Decimos que es un proceso anaeróbico. La glucólisis es un proceso del citosol y es anaeróbico, porque en ningún momento entra el oxígeno. Bien. Capturen, chicos. Capturen. Ya. ¿Cuántos procesos te dije que eran? Profe, me dijo que eran 3. Bien, este fue el primero. Y además, como les dije, los 3 procesos tienen como objetivo principal generar coenzimas reducidas que lo van a donar gentilmente a la cadena para que la cadena los transforme en ATP. Entonces ya rompimos la glucosa y ya tenemos que se han generado 2 de esos NAT reducidos. Díganme, amigos, esos 2 NATs, cuando lleguen a la cadena, ¿en cuántos ATPs se van a transformar? Si son 2. ¿En cuántos? 6. 6, ¿cierto? Claro. Profe, porque si cada NAT vale 3, pues 6. Claro, o sea, en potencia, la glucólisis también está enviando 2 coenzimas reducidas a la cresta para que se transformen a futuro en 6 NADH. En 6 ATP, perdón. Listo. Paso número 1, glucólisis. Este es el único evento que no se realiza. Este es el único evento que no se realiza en la mitocondria, pero los otros sí. El siguiente evento se llama la síntesis. Y su nombre compuesto es síntesis de acetil coenzima A. Y se realiza dentro de la mitocondria en ese espacio conocido como la matriz. Conocido como la matriz mitocondrial. Y todo arranca con piruvato. Profe, eran 2, ¿verdad? Sí. Vamos a balancearlo de una vez. 2 piruvatos. Los mismos que sobraron en la glucólisis, de 3 carbonos cada uno. La síntesis es el segundo proceso y, por decirlo así, va a continuar con el trabajo. Lo primero que va a hacer es a esos piruvatos arrancarles carbonos. A cada uno le va a arrancar un carbono
y en consecuencia se van a generar 2 CO2. A diferencia de la glucólisis, la segunda etapa, la síntesis, sí genera CO2. Tomen en cuenta ese detalle. Y ahora ya no son piruvatos, les han arrancado un carbono, ahora son 2 compuestos de 2 carbonos cada uno y se llaman así, acetaldehídos. Estos 2 acetaldehídos, primero, dime a ver tú, a ver, ustedes díganme, ¿qué les pasa? A ver. ¿Qué les pasa? A ver, díganme. Díganme. ¿Qué le está pasando a la coenzima? ¿Qué le está pasando a las coenzimas? ¿Se están oxidando o se están reduciendo? Están oxidando. Se reduce, ¿cierto? Se reduce. Ahora, con calma. Si las coenzimas se reducen, ¿qué le pasa al acetaldehído? Se oxida. Bueno, si uno está ganando electrones, es porque el otro los está perdiendo. Entonces, las coenzimas se reducen, el acetaldehído se oxida, se une con la coenzima A y salen como resultado 2-acetilcoenzima A de 2 carbonos cada uno. Y con eso, fin del proceso. Sí, este es un proceso cortísimo, donde los 2 piruvatos se transforman en 2-acetil-CoA de 2 carbonos cada uno. A ver, dale un vistazo al proceso. El primer detalle que ves ahí es que energía no genera. A diferencia de la glucólisis, ATP no produce. Este proceso energéticamente no es importante. Lo que sí produce es CO2. Cuando se arranca CO2 se dice descarboxilación. O sea, aquí ha habido una descarboxilación del piruvato. Pero también, si sumamos un poco, fíjense, también está generando coenzimas. Coenzimas que también se irán a la cadena, porque está generando coenzimas reducidas. Pero tienes como producto final 2-acetil-CoA. Listo. La síntesis. Otra pregunta. ¿En algún momento mencioné al oxígeno? ¿En algún momento el oxígeno participó en este proceso? No, ¿cierto? Entonces, si el oxígeno no participa, este proceso es anaeróbico. También. Muy bien. Ese fue el segundo. Y el tercero es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Bien. Primero. Tenemos al oxalacetato, un compuesto de 4 carbonos. El oxalacetato se va a unir
con un acetilcoenzima A de 2 carbonos. El oxalacetato atrapa, se une al acetil-CoA. Si el oxalacetato tiene 4 carbonos y el acetil-CoA tiene 2 carbonos, si estos dos se unen, se forma un compuesto de 6 carbonos que se llama el citrato. Bien. El citrato. El citrato es el primer compuesto en formarse en el ciclo de Krebs. Cuando se forma el citrato, consideramos que arranca el ciclo de Krebs. Y luego se da una serie de eventos, de cambios, pero nosotros vamos a ver el resumen de eso. Date cuenta, como en el ciclo de Calvin. Tarde o temprano, el citrato va a volver a ser oxalacetato. Tarde o temprano, el citrato va a volver a ser oxalacetato. Es decir, si el citrato tiene 6 carbonos, para volver a ser un compuesto de 4 carbonos, debe perder 2 carbonos que salen bajo la forma de CO2. Libera 2 CO2. Cuando se arrancan esos carbonos, se produce también energía, pero se produce un tipo de energía alternativa que se llama el GTP. Es cierto que la molécula energética más importante es el ATP, pero hay otras también. Una de esas es el GTP. Se produce GTP, pero al instante se cambia por la molécula energética más utilizada, que es el ATP. Así que nosotros, para la contabilidad, contamos como ATP. Bien. Y luego, también produce 3 coenzimas NAT y también produce un FAT. NAT y FAT. Ahí está. Por una vuelta. O sea, profe, a ver, resumiendo. Viene el acetil, que viene de la etapa anterior, claro. Se une con el oxalacetato. Juntos forman el citrato, claro. Y el citrato, tarde o temprano, tiene que ser otra vez oxalacetato. Sí. Pero en el proceso se generan 2 CO2, un ATP, 3 NAT y un FAT, ¿cierto? O sea, por una vuelta se forma 2 CO2, un ATP, 3 NAT y un FAT. Sí. Sí. Pero hay un detalle. Hay un detalle. ¿Cuál es? Que la síntesis no dejó un acetil, dejó 2. Y si por cada acetil, esto da una vuelta, si tenemos 2 acetil, entonces va a dar 2 vueltas. Claro. Y si da 2 vueltas por glucosa, porque recuerda que todo lo estamos balanceando por glucosa,
Entonces, todo lo que se produce acá es por 2. ¿Cierto? Entonces, ustedes, a ver, si es por 2, te dicen, ¿cuánto CO2 produce el ciclo de Krebs por glucosa? Ahí tú qué dices. Por glucosa, ¿cuánto? 4. Perfecto. ¿Cuántos ATPs produce el ciclo de Krebs por glucosa? 2 ATP. 2 ATP. 2 ATPs. ¿Cuántos NADHs produce Krebs por glucosa? 6. Y finalmente, ¿cuántos FAT-H2 produce el ciclo de Krebs por glucosa? 2 FAT. 2. Pero recuerden esto, chicos, tiene que decir por glucosa. Porque si no dice por glucosa, tú lo tomas por una sola vuelta. O sea, por ejemplo, te dice, ¿cuánto CO2 genera el ciclo de Krebs? 2. ¿Cuántas coenzimas NAD reducidas genera el ciclo de Krebs? 3. Pero, si te dice por glucosa, ahí tú recién multiplicas por 2. Porque recuerden que por cada glucosa se genera 2 acetil-CoA. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si esto lo redondeamos con un balance? Capturen esto. Vamos a cuadrarlo todo ahora con un balance para que ya ustedes lo vean, porque la idea era que estos tres procesos puedan abastecer. ¿Ya? Capturen. Ya, listo. Hagamos un balance. Y cuadremos todo. Recuerden por si acaso que también esto es en la matriz. Ambos eventos es en la matriz. Ya, a ver. Saquemos las cuentas. Hagamos el balance de los tres procesos y cuánto le van a enviar a la cadena. Perfecto. A ver, el balance final. Balance final. Esto en respiración es muy importante. Sacar las cuentas. A eso me refiero. Esto es muy importante. A ver. Glucólisis. Todo balanceado por glucosa. Todo por glucosa. Ya. ¿Cuántos ATPs me dejó la glucólisis por glucosa? 2. 2. ¿Cuántos ATPs me dejó la síntesis por glucosa? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos ATPs me deja Krebs por glucosa? 1. 2. Por glucosa son 2, ¿verdad? 2. Claro, 2. 1 por cada vuelta, pero por glucosa son 2. Entonces tengo un total ahí de 4 ATPs. Ya. Perfecto. Coenzimas NAD. ¿Cuánto NAD reducido me deja la glucólisis por glucosa? 2. 2. 2 NAD reducidos por glucosa.
¿Cuántas coenzimas NAT reducidas me deja la síntesis por glucosa? 2. 2. 2 también. ¿Cuántos NAT reducidos me deja CRES por glucosa? O sea, por 2. 6. 6. 6. Ya. Y un total sería de 10. 10. O sea, en total, los 3 procesos le van a enviar 10 coenzimas NAT reducidas a la cadena, que fue lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántos van a ser, profe? Bueno, por glucosa son 10. Ya, otro punto. Fíjense quién es el que produce la mayor cantidad, porque eso te van a preguntar también. ¿Dónde se genera la mayor cantidad de coenzimas NAT reducidas? En CRES. Glucólisis, en el caso de FAT. ¿Cuánto FAT produce la glucólisis por glucosa? Ninguno. Ninguno. La síntesis tampoco. El único que produce FAT es CRES. Y por glucosa, 2. Entonces, amigos, estas son las cifras oficiales. 10 NAT y 2 FAT. Eso es lo que envían a la cadena. Pero antes de cerrar, CO2. ¿Cuánto CO2 genera la glucólisis por glucosa? ¿Cuánto? Ninguno. ¿Cuánto CO2 genera la síntesis por glucosa? 2. 2. 2. ¿Y cuánto CO2 genera CRES por glucosa? 4. 4. 4. Haciendo un total de 6. Cosa que tiene sentido, porque yo les dije hace un rato, la respiración celular es oxidación total, es decir, vamos a arrancar todos los carbonos. La glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. Y si tú le arrancas todos los carbonos, ¿cuánto CO2 vas a generar? 6. Y eso es lo que logra la respiración celular. Es decir, se confirma que es oxidación total. Y te van a decir, cuando se oxide totalmente la glucosa, ¿cuántas coenzimas NAT se producen? 10. ¿Cuántas coenzimas FAT? 2. ¿Cuántas en total? 12. Chicos, hasta ahí el balance se entendió. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Y ahora, tú sabes que esto va para la cresta, ¿cierto? Eso va para la cresta, eso va para la cadena. Es lo que la cadena estaba esperando. Y nosotros sabemos que en la cadena, cada NAT, ¿cuánto vale, amigos? 3 ATP. 3 ATP. ATPs. Entonces, multiplicamos por 3 ATPs y nos da un total de 30 ATPs. Estos FATs también van para la cadena. Y en la cadena nosotros sabemos que esos FATs, ¿cuánto valen? 2 Cada uno. 2. Multiplicamos por 2 4 ATP. y nos da un total de 4 ATPs, que nos da un total de 34 ATPs por fosforilación oxidativa. Y ahí tenemos otro detalle, porque aunque en glucólisis se forma ATPs y en CRES se forma ATPs, pero ¿dónde se está generando la mayor cantidad de ATPs? En la cadena, en la cresta, en la última etapa. Por glucosa, 34 ATPs. Esa es otra pregunta clásica. ¿Dónde se genera la mayor cantidad? En la cadena. Y ahora, chicos, el total. Sumemos.
4 ATPs, cortesía de glucólisis y de Krebs, más los 34 por oxidativo de la cadena, me da un total que cuando la glucosa se oxide totalmente, va a generar 38 ATPs. Por cada glucosa que tú consumes, se van a formar 38 ATPs. Oye, esto lo vimos ayer. ¿Quién fabricó la glucosa? La planta. ¿Y cuánto le costó a la planta en ATPs formar una glucosa? ¿Cuánto le costó? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto le cuesta a una planta? ¿Te acuerdas ayer el 1, 2, 3? ¿Te acuerdas de las 6 vueltas? ¿Cuántos ATPs le costó a la planta formar una glucosa en el ciclo de Calvin? ¿Mm? 18. Exacto, Alexis, 18. O sea, a la planta, Yanela, le cuesta 18 ATPs. A la planta le cuesta 18. Pero nosotros, cuando quemamos la glucosa, generamos 38. O sea, el doble, poco más del doble de ganancia. Eso hace que la respiración sea un proceso de lejos muy rentable, de mucha rentabilidad. Es como que tú compras un producto a 10 soles y lo vendes a 20. Pero eso es muy rentable, muy rentable. La respiración celular como proceso energético es bastante rentable. Y es la razón de por qué los heterótrofos necesitan de los autótrofos. Esto que en realidad estamos revisando metabolismo celular, pero en el fondo tú aquí vas encontrando una relación que es importante en la vida. Por ejemplo, en ecología, las cadenas alimenticias. Los que están primeros en la cadena son los autótrofos y los que dependen de ellos estamos los heterótrofos. Y claro, dependemos de ellos porque ellos hacen el gasto, ellos son los que forman y fabrican y nosotros lo que hacemos es romper lo que ellos fabrican. Y encima, aparte de que rompemos lo que ellos fabrican, nuestra ganancia se dispara a 38. Mira, la fermentación, que es el competidor, por glucosa, para que tengas este dato. La fermentación por glucosa solo genera 2 ATPs. ¿En total, profe? Sí. ¿Por una glucosa 2 ATPs? Sí. Pero, profe, eso no es nada rentable. No, pues. Obviamente esto no es rentable, porque si la planta gastó 18, solo ganas 2. Es como que tú compras algo a 10 soles y lo vendes a 2 soles. Profe, eso no es rentable, eso voy a la bancarrota, y que fuese una ONG de esas. Claro. Por eso es que la respiración celular, digamos, restablece las condiciones. Y gracias a esta ganancia enorme de energía, es que permite el gran desarrollo de los heterótrofos en la historia evolutiva de los organismos. ¿Está bien? Chicos, ¿lo entendieron? ¿Sí? Y de paso les puse un poquito de evolución y ecología a mi discurso. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó, Lisbeth? Bien, chicos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Buenas vibras para todos ustedes. Y nos encontramos la próxima semana con más aventuras. ¿Está bien? Gracias, profesor. Cuídese. Cuídense, capturen. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, nos vemos. Cuídense. Un abrazo para todos. Joseph, Hasta luego, Luis, profesor. Hasta luego, profesor. Berenice. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Ya capturaron.